Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, sean bienvenidos al episodio 16 de este podcast. 16 episodios, casi 16 semanas con ustedes desarrollando este proyecto. Como saben, este podcast tiene dos vertientes o dos hilos. Por un lado están los episodios donde hablamos sobre los diferentes superalimentos y en donde intentamos promover la educación alimentaria al mostrarles todos aquellos alimentos increíbles que tenemos en nuestro país y en el mundo, y donde hablamos sobre el origen de estos, sus funciones, propiedades y también sobre la biodiversidad y la importancia de cuidarla. Y por la otra vertiente tenemos los nuevos episodios del segmento de Superfood Pills, en donde hablamos principalmente de temas de nutrición, pero también de temas de bienestar, de vida plena, de vida saludable, y donde tratamos de hacerlo de manera clara, directa, simple, para que esto pueda ayudarles a crear hábitos buenos y pueda ser de un uso aplicativo en sus vidas. En este episodio es para mí un episodio especial, ya que es el último episodio de la serie de Superfoods Made in Perú del año, pero también es el final de la primera temporada. Y aunque ha sido un breve, digamos, año para nosotros, quiero realmente agradecerles a todos por su apoyo en este podcast. Cada vez más siento que esta comunidad va creciendo de a pocos y sobre todo me anima a saber que hay personas que les interesan mucho de estos temas, me pone muy feliz y me motiva a seguir haciendo este programa. Y la promesa es que el próximo año que viene reanudemos la segunda temporada con más y mejores episodios sobre cada uno de estos superalimentos que existen, que en verdad son una variedad tan sorprendente como la misma biodiversidad que tenemos. En este episodio quiero hablarles sobre un libro que es una joya, particularmente una joya de esas, porque es una de esas producciones académicas que aborda un tema muy interesante. Y este tema es el origen del maíz. Esta es una producción, es un libro de autoría de Luis Sumar Kalinowski, a quien tuvimos la oportunidad de tenerlo en el segundo episodio hablando sobre la kiwicha. Y bueno, Luis Sumar es un científico de plantas andinas y pues él no solamente ha dedicado su vida a investigar la kiwicha, sino también muchas otras plantas, dentro de las cuales está el maíz. Y muchos se preguntarán, ¿por qué hablar del origen del maíz? Porque quizás para nosotros como peruanos es muy claro, es quizás indiscutible que el origen del maíz está acá en Perú. Pero la verdad es que el origen del maíz ha sido una disputa continua que ha sacado muchas pullas, que ha sacado, digamos, muchos roces fuertes entre investigadores que se dedican a este tema. Y claro, cuando salimos fuera de nuestra burbuja, de nuestra realidad, sobre todo de nuestro contexto geográfico, cultural, nos damos con una puerta en la cara, que es que una gran variedad de países allá afuera consideran que el maíz no es de origen peruano, sino de origen mexicano quizás, hasta de origen norteamericano. Y te preguntas cómo es eso realmente posible cuando tú creciste comiendo el choclo, cuando tú creciste comiendo maíz y cuando tenemos una variedad infinita de platos que tienen a este alimento dentro de sus ingredientes. Entonces, voy a tratar de relatar algunos de los principales puntos de este libro y de resumir de manera lo más fiel posible el mensaje que nos trae Luis Sumar. Que es realmente un mensaje para mí es muy revelador, y también me gusta porque hay una autocrítica y también hay información interesante, información científica, información de investigación. Y quiero aclarar que todo lo que comente en este podcast, todo lo comprendido en este contenido responde estrictamente al libro y no son para nada ideas mías, teorías o conocimiento propio que estoy impregnando en este episodio. Como para que sepan que todo este contenido es netamente un producto de investigación. Bueno, para empezar, existen numerosas teorías sobre el origen del maíz. Al momento de la elaboración de este libro, Luis Sumar más o menos
encuentra o haya 240 investigaciones sobre el tema. Y lo más curioso es que son investigaciones desarrolladas por profesionales de diversas especialidades. No solamente vamos a encontrar ramas como la biología o la botánica, sino también vamos a encontrar ramas de las ciencias sociales involucradas en esta exploración, como antropólogos, sociólogos, historiadores, todos con muchas ansias de explorar y conocer el origen del maíz. Digamos que uno de los puntos flacos es que muchas de estas investigaciones realmente tienen como punto de partida la revisión bibliográfica y ciertamente no fueron todas elaboradas en el campo. Algunas sí, pero la mayoría no. Y lo más destacable de todo es que no ha habido un consenso de los hallazgos encontrados. Todos han tratado de elaborar sus propias teorías, tratando de legitimar cada una de ellas, de imponerlas como teorías válidas. Lo que es lamentable es que no ha habido pues una discusión de estos hallazgos que permita generar nuevo conocimiento, nuevas hipótesis y tejer nuevos hilos para otras investigaciones futuras. Entonces, en este panorama, lo que hace Luis Sumar es traer todas estas teorías, estos hallazgos y generar un comparativo, un marco recopilatorio para poder discutir cada una de ellas. Las teorías sobre el origen del maíz apuntan en mayor o menor medida a un origen mesoamericano. Entiéndase en la actualidad como el lugar que ocupa hoy países como México, Guatemala y otros países de la región colindantes. Dentro de este grupo, digamos, de investigaciones surge una investigación diferente. Un investigador con un punto de vista totalmente distinto, Paul Mangelsdorf, que, digamos, en contraste elabora una investigación titulada El origen indio del maíz y sus parientes. Y ahí en esta investigación él deduce que el maíz pudo haber sido domesticado, sí, en México y Guatemala, pero también en Sudamérica, a partir de diferentes razas geográficas de maíz silvestre. Él lo que apunta es que hubo una evolución explosiva en la que el maíz generó muchas variedades y formas que nunca antes había alcanzado alguna planta silvestre. Y esto es particularmente cierto porque no existe otra planta en el mundo en comparación a la gran cantidad de variantes que tiene el maíz. Se han calculado aproximadamente más de 7000 variantes del maíz, y esto pues ni siquiera la papa, de la que solemos hablar, que tiene una gran cantidad de familias o variedades. Bueno, y aquí empieza un poco el principio de la revelación de esta pugna, porque la anécdota es que Mangelsdorf fue con estos hallazgos a México y en una conferencia donde estaban reunidos otros investigadores y hombres de ciencia, él insinuó que el origen del maíz también podía ser sudamericano o tener un origen andino, y esto le costó a él las pifias del auditorio. En ese entonces, él vio cómo tocó en cierta medida el orgullo mexicano, que hasta ese momento veía indiscutiblemente el origen del maíz en su país. Y acá es muy interesante porque Luis Sumar nos hace una reflexión. Y él dice textualmente que ya quisiera que los peruanos tuviéramos en parte ese amor propio que les sobra a los mexicanos, porque a veces dejamos que otros países o culturas se apropien culturalmente de lo que es nuestro, de aquello que tienen origen en nuestro suelo. Es que a veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Cada vez que, digamos, no actuamos como unidad, dejamos de actuar como nación, promovidos muchas veces por intereses personales. Bueno, y sobre esto Luis Sumar nos hace una cita de palabras que escribió Antonio Raimondi en su crónica ya en 1874, donde describe de forma muy dura el comportamiento y la actitud de los peruanos de la época, que creo yo a veces se nos olvida que es un comportamiento que todavía permanece a través del tiempo y lo podemos ver hoy incluso todavía. ¿Qué dice Antonio Raimondi? Antonio Raimondi dice: extraño fenómeno que mientras todos los pueblos reina un exagerado nacionalismo que juzga a sus hombres superiores a todas las demás naciones, en el Perú al contrario no se tiene fe en los compatriotas, se desconocen sus méritos, no se aprecian sus trabajos y prima la envidia, el orgullo, el egoísmo, la mezquindad. Entonces, sí son palabras duras, pero nos hace pensar de que podríamos lograr más cosas más grandes si dejáramos de ser tan indulgentes y empezáramos a tener más orgullo por lo nuestro. Realmente estamos
tan bendecidos por lo que tenemos, por lo que se nos ha dado. Somos un país rico en realidad. Bueno, ¿y por qué una gran mayoría de investigaciones apuntan al origen del maíz en Mesoamérica? Bueno, para entender esto desde el punto de vista humano, hay que primero saber de que la mayoría de esfuerzos por investigar el maíz han tenido como origen los Estados Unidos y los países de Mesoamérica. Entonces, partiendo de ese punto, podríamos entender que de hecho hay un sesgo de alcance en donde la mayoría de investigaciones han centrado su foco en estos países, en estos lugares, con los recursos y la información disponible de estos sitios. Y aquí Luis Sumar hace una crítica interesante, importante, que es que muy pocos investigadores, a excepción de Mangelsdorf, fueron a Sudamérica, fueron a Perú, a tratar de entender también el origen del maíz desde esa perspectiva, desde la perspectiva paralela. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de hallazgos totalmente concisos y sólidos si solamente la mayoría de investigaciones están abocadas en esos territorios más del norte? Entonces, acá ya quiero meterme un poco a describir cuáles son los indicios de que el origen del maíz también se haya dado en Perú y no viceversa. Bueno, y uno de los primeros indicios de que el maíz pudo haber tenido un origen en Perú y específicamente en los Andes es el potencial biológico que está asociado al entorno andino y a la diversidad de condiciones naturales que hacen este proceso posible. Sobre todo esas condiciones que fomentan el proceso evolutivo. Se puede decir que, por ejemplo, en Centroamérica hubo mejores condiciones, tanto a nivel climatológico como altitudinal, y son las mejores condiciones las que no permiten una evolución constante de las especies. De esto ya hay precedentes. Sabemos que los Andes es un entorno muy complejo, es un entorno muy difícil, que permite que las especies se adapten a las diferentes altitudes, condiciones climáticas, temperaturas. De esto ya tenemos varios ejemplos, por ejemplo la papa. También tenemos los granos andinos como la kiwicha, como la quinoa, que han logrado prosperar en lugares muy difíciles y que han encontrado en su, digamos, especie una variedad o una cantidad de variantes significativa. El segundo indicio de que el maíz pudo haber estado también localizado o surgido en los Andes es la teoría del origen y la periferia. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que una especie, mientras más cerca al origen, más es la cantidad de cambios que sufre, de mutaciones, de evoluciones. Y mientras más se va alejando de su origen, es menor la cantidad de cambios, de variaciones a la que esta es sometida. Y esto pues se condice con los números. En Perú tenemos aproximadamente 7.000 especies documentadas de maíz, mientras que en México solamente la contabilidad solo llega a algunas centenas. Y eso ya es bastante evidente. Esta teoría es bastante sólida. De hecho, esa es una teoría genética. Se ha visto también en otras especies de plantas, en otras especies de seres vivos. El tercer indicio es la del Tripsacún y el Teocintle, que son parientes silvestres del maíz, que han sido detectados, digamos, en los genes del maíz actual que hay en México. Pero estos parientes silvestres en Perú no existen, no hay un rastro genético de su existencia, lo que, digamos, apalanca la teoría o la idea de que pudo haber sido, sí, el origen del maíz, un origen paralelo, tanto en México como en Perú. Pero definitivamente pensar que el maíz que tenemos es producto del maíz que hubo allá en México sería una locura, porque no hay un rastro mínimo genético de la existencia de estos Tripsacum o el Teociontle en el maíz local. El cuarto punto está relacionado con el desarrollo cultural asociado al maíz. Y ese es un punto muy importante porque nos habla de la parte cultural. De hecho, en la cultura andina y en las culturas prehispánicas, el maíz fue el centro de muchas festividades, de muchas celebraciones relacionadas al cultivo y la cosecha, pero también fue lo que en paralelo sería para los romanos o los egipcios el trigo.
fue la base de la alimentación de estas culturas en estos tiempos. Además, fue una fuente de progreso. Permitió no solamente la tecnificación del cultivo, sino la implementación de tecnología asociada al riego, a la implementación de andenes, de terrazas. Y esto es algo no visto en otras culturas. O sea, no visto en otras culturas en Sudamérica, no vistas en otras culturas ni siquiera en Mesoamérica. Entonces, esto es un tema muy importante porque nos habla de cuán importante fue el maíz en estas culturas, cuán importante fue el desarrollo de estos alimentos. Y el quinto indicio es un tema muy importante porque habla del origen paralelo de las especies. Y este punto es importante porque está más que demostrado por botánicos, por filólogos, que hay especies que aparecen en el mundo de manera paralela en diferentes lugares, ya sea por las condiciones del clima, del entorno, y surgen. Y no necesariamente están relacionados con un proceso migratorio, con un proceso, digamos, de transporte, ya sea natural o humano. Por ejemplo, uno de esos casos es el algodón, donde podemos decir que hay algodón nativo de la India, también hay algodón nativo de Egipto, y también hay algodón nativo aquí en Perú. Lo mismo pasó con el caso de la kiwicha, donde tenemos indicios de que fue cultivado por los aztecas también, y también fue cultivado aquí en Perú, en Argentina, en Bolivia. Incluso tenemos un origen paralelo de la papa también, porque hablamos de que esta pudo haberse originado, eh, digamos, no solamente en los Andes, sino también en lugares aledaños a los Andes, ¿no? Al sur de Sudamérica y en otros lugares. Entonces, ¿por qué no hablar de que el maíz también pudo haber tenido un origen paralelo, un origen que ha podido estar en lugares distintos en un mismo momento y evolucionado de acuerdo a las condiciones que les permitió sus entornos? Quiero terminar estos 5 indicios, los que ya hemos conversado, citando un poco las palabras de Luis Sumar Kalinowski en su libro, que son bastante potentes para mí. Y él llama un poco a la reflexión a la comunidad científica, alegando lo siguiente: aquellos que nieguen que la génesis del maíz tuvo lugar en el Perú tendrían que explicar cuál es el origen del caculí, del confite morocho, del confite puntiagudo, del piricinco, del chulpi, y de otros maíces como el maíz morado. Y eso me temo que parece imposible, dice él. Todas esas variedades no tienen parangón o similitud en la tierra. Menos aún podrían explicar cuál es el origen del maíz blanco gigante del Cusco, el maíz que es el más desarrollado del mundo por el tamaño de sus granos y con el endospermo blanco harinoso que es el único sobre el planeta. Entonces son realmente palabras muy serias. Y concuerdo con él porque, digamos, no tenemos absolutamente indicio de algo similar en otras partes del mundo. ¿Y por qué seguimos atribuyendo que el maíz precisamente no es de este territorio, de esta tierra linda? Bueno, quiero terminar este episodio alcanzando algunos otros datos relevantes que encontré y que me parecieron muy interesantes y que tienen más un corte de curiosidad histórica. Y bueno, uno de esos datos es Kempton, un investigador, que en 1942 sugiere que Perú es el origen del maíz por contener más variedades de plantas y también por tener una naturaleza y un territorio exquisito. Principalmente una de las razones por las que Kempton se apalancaba también de esta idea era que él decía que los incas eran unos expertos en la domesticación de plantas y que eran capaces de haber domesticado y mejorado el maíz. Pero de hecho, por un descubrimiento que cambió un poco la perspectiva, que fue encontrar unas ollas peruanas en Nuevo México, en Norteamérica. Y hablo de ollas de las épocas incaicas. Otra curiosidad es que la mazorca más antigua hasta el momento hallada se encuentra en el callejón de Huaylas y tiene una antigüedad, según Carbono 14, de 6.000 años, digamos, antes de Cristo. Y la segunda más antigua es una hallada en Ayacucho, que tiene 4.000 años antes de Cristo. Entonces, un poco estos datos sustentan y reafirman que, de forma irrefutable, de que precisamente el origen del maíz definitivamente tuvo que haber sido aquí o en todo caso de forma paralela aquí. Otro dato curioso es que en la sociedad incaica
el maíz fue considerado para un nivel social superior, un estatus social superior, y de hecho desplazó a la papa. Y esto es por la simple razón de que para el cultivo del maíz se necesitaba una tecnificación de su cultivo, como ya había mencionado. No solamente eso, sino técnicas muy avanzadas de riego y, y de traslado de aguas. Mientras que la papa era, por el contrario, una planta muy simple que se cultivaba bajo tierra, que era muy resistente, que podía, digamos, no necesitar tantas cantidades de agua como si lo necesitaba el maíz. Entonces, por esta razón, el maíz era para una clase social más alta, era un alimento un poco premium para la época. Eh, de hecho, quiero también mencionar algunos de los usos del maíz en general, ya para hablar de este alimento. Y bueno, a nivel de alimentación, es, digamos, como una hortaliza. Se puede consumir, digamos, tierno, tostado, hervido, en forma de humita, en forma del agua, que es una sopa, en forma de chicha. Se puede hacer colorantes y se puede hacer hasta pan de maíz. De hecho, los incas elaboraban un pan llamado sanku a base de este alimento. En la medicina, eh, el jugo, digamos, del maíz sirve para curar los granos de orzuelo. El maíz tostado se usaba para calmar la acidez del estómago, el lipo o el estreñimiento. Y de hecho también se quemaba el maíz un poco a manera de saumerio para abrir un poco las fosas respiratorias, las vías respiratorias. El pelo de choclo se usaba para combatir la cistitis. Se usa aún para combatir la cistitis. Y es también un sedante y un antiinflamatorio natural. Y el zumo de las hojas también se puede usar como un homostático o un calmante de hemorragias. A nivel espiritual, el grano del maíz que es invertido, que le llaman el cuti, se usa para, digamos, para esta creencia de que se puede volver a unir a las parejas. Esto es un dato muy, muy interesante. Y otro dato interesante que les quiero transmitir es que, de hecho, hay indicios también de que cuando los españoles llegaron a la isla La Española, que actualmente es lo que sería República Dominicana, Haití, se halló un grupo de indios que estaban preparando chicha de jora. Y esto fue relatado por Francesco Ramposetto y de hecho narrado en la historia del Nuevo Mundo por Cirolano Benzoni. Y nos habla un poco de esta influencia que pudo haber tenido el imperio incaico incluso hasta esos lugares. No sería nada increíble creer que la influencia pudo haber llegado hasta esos territorios. Bueno, no creo que pueda hacerle justicia a toda la información contenida en el libro. Hay tanta información, pero sería una locura compartirlo todo y quizás algo agotador incluso. Pero espero haberles podido abrir la curiosidad por este tema y me gustaría invitarlos a explorar más, a involucrarse más con esta planta sagrada y a dejarla de ver como un alimento solamente y pensar que en ella hay todo un pasado, hay un pasado que salvó del hambre a nuestros ancestros y que de hecho representó la base de la sociedad andina, incluso de la sociedad andina moderna. Asimismo, me gustaría invitarles a sentirse más orgullosos de nuestro país, de su legado, de su aporte al mundo, de su biodiversidad y a compartir este orgullo con todos los que están alrededor suyo, porque definitivamente hay que sentirse orgulloso. Créanme, cuando una persona se siente así, esto es contagioso y cuando uno lo siente, lo transmite. Somos un territorio increíble, seamos ahora una nación increíble. Bueno, me despido de ustedes, espero que se encuentren muy bien, que tengan felices fiestas, un gran año y volveremos recargados. Un abrazo a todos.